Bueno, soy Horacio Salinas, soy músico, soy compositor y compuse la banda sonora de esta película muda, El Húsar de la Muerte. Yo tenía una vaga idea de esta película, creo haber visto algunos fragmentos de los más famosos, en fin, de Pedro Sienna, pero no conocía la historia ni cómo se había estructurado esta película. Eso lo supe el año 95, me parece que el Ministerio de Educación, todavía no existía el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación a través del Departamento de la Cineteca Nacional, me pidieron que yo compusiera la música para una versión que había sido remozada, había sido restaurada de esta película. Y bueno, ahí me encontré con la sorpresa de una película lindísima y luego se hizo un concierto en el Teatro Oriente, asistieron las autoridades, el año, tengo entendido, 95-96. Ese es el comienzo, digamos. Yo sabía que era una película en parte cómica porque hablaba de las travesuras, de las travesías, digamos, de Manuel Rodríguez, esto de que se disfrazaba, de que no lo podían encontrar, de que se escapaba, en fin, que es uno de los aspectos, digamos, lúdicos y muy lindos de la personalidad de este héroe. Bueno, cuando la vi me impactó mucho, primero, cómo está narrada la vida de él, con estos atributos personales de Manuel Rodríguez, de esta capacidad histriónica, en fin, de engañar, de aparecer, de transformarse en distintos personajes. Y luego cómo hay un retrato también familiar de la familia chilena, por así decirlo, de época, pero donde se conservan características que se repiten a través del tiempo, en fin, la estratificación social, este héroe que estaba junto al pueblo, en fin, que era seguido con simpatía por los sectores que se enfrentaban a la realeza, a la resistencia de los realistas. Entonces, yo creo que ahí aparecen rasgos de características muy nuestras, en fin, del tipo pillo, del traidor, del muchacho de la población, que compraba volantines. Me produjo una enorme ternura este personaje, el Guacho Pelao, precisamente porque yo fui de niño muy bueno para comprar volantines. Entonces, me vi muy bien reflejado en él y también, curiosamente, y también era de los que de niño yo seguía los orfeones en mi pueblo, en Lautaro, cuando los días domingos tocaban en la plaza pública, digamos. Al igual que Guacho Pelao con la trompeta. Que se enamora de la música, se enamora de la trompeta. Sigue con curiosidad la corneta, digamos, ¿no? Y le pide ser el corneta de la banda, digamos, de la comparsa que iba armando Manuel Rodríguez. Personaje muy tierno. Me emociona mucho el hecho de que en los conciertos que se dieron en aquella época, estoy hablando hace 20 años atrás, apareció una nieta de Guacho Pelao. Una nieta que era una señora ya, pero me llamó mucho la atención y me pedía que cada vez que se diera esta película y que yo interpretara la música, le avisara, porque no quería perderse ninguna de las funciones, porque le emocionaba mucho la música que yo había
digamos, compuesto para acompañar la figura que es este vals, en fin, y también estas marchas, digamos, un poco melancólicas que yo compuse. No, no, yo creo que en general la ternura con que está planteado el personaje y estas componentes que te digo lo van moldeando como un personaje muy chileno, un tipo muy astuto y rodeado de bandoleros, en fin, que también unos juegan, son vendidos, en fin, bueno, la historia está llena de estas vicisitudes, digamos, de los luchadores que un poco son héroes y un poco el propio pueblo de repente los traiciona, ¿no? Los abandona. La historia del Che Guevara es un poco una metáfora de esto que se repite con muchos héroes populares en la historia de la humanidad. Entonces, a mí me pareció, en primer lugar, que era una excelente película. Que la forma en que se narraba la historia estaba muy bien hecha. Quedé admirado por los efectos especiales, cómo resolvieron muchas circunstancias que hace 100 años atrás no era tan fácil, digamos. Personajes, los rasgos de los personajes, la aristocracia, en fin, que aparece ahí, en fin, yo compuse una especie de mazurca para ellos, muy bonita por lo demás. Bueno, todo me motivó para hacer muy distintas melodías, en fin, y resultó un trabajo en ese sentido muy fácil para mí. Lo compuse en alrededor de un par de meses esto, son alrededor de una hora de música y bueno, trabajando en medio de los avatares de las giras artísticas del Inti Illimani, porque en esos años, hace 20 años atrás, bueno, había una actividad muy intensa, muchas giras al exterior, pero para hacer música siempre hay tiempo y hay que hacérselo, y para mí fue realmente un goce. Yo creo que está una banda sonora que pretende ser una especie de suite, donde yo he subrayado algunos elementos, digamos, que están en la película, como la gallardía, como la epicidad, en fin, la ternura, el amor de Carmela con Manuel Rodríguez, también el traidor, en fin, las tensiones de la vida de los luchadores, pero sobre todo esta sensación de una gesta que finalmente se derrumba, digamos, que sucumbe frente al poder, porque finalmente es la tragedia de Manuel Rodríguez, es esa, digamos, de una parte defendiendo a sus amigos los Carrera y también con el temor del poder de no se vaya a sublevar este tipo. Entonces, bueno, yo creo que lo romántico de su gesta y lo simpático de su gesta son ya motivos muy importantes para hacer música y creo que espero haber hecho una banda sonora que de alguna manera subraye, como decía, los elementos que tiene la película
y produzca una emocionalidad, digamos, que ayude a que vaya acompañando a la película, que no necesita ninguna ayuda porque está muy bien hecha, era cine mudo, pero creo que se combina y eso es lo que yo me propuse, de alguna manera exaltar aún más la emotividad que esconde la cinta. Bueno, me pidió el maestro Nicolás Raus que quisiera que interpretáramos esta música, lo que para mí resultó un desafío tremendo, digamos, porque no es mi hábito dirigir orquestas o pararme delante de tantos buenos músicos. Pero bueno, lo hice, pensando que era coherente el hecho de yo dirigir la música que había compuesto y que si bien no dominaba mucho el oficio, bueno, cosas que se van aprendiendo en la medida que... Y ha resultado un trabajo muy interesante. Esta es una orquesta ya que tiene sus años, yo me alegro de que esta universidad tan querida, que era antiguamente la Universidad Técnica del Estado, cuente con cuerpos estables, en fin, que invierta en cultura, que invierta en desarrollar y ampliar el trabajo, digamos, que se hace hacia el exterior con estas instituciones tan interesantes y tan importantes. Eso, para mí, hacer la música, como cada vez que hago música, compongo música, es un deleite, digamos, es sorprenderme también descubriendo que hay un baúl bastante generoso, por lo menos en mi caso, de melodías, armonías, ritmos, en fin. Debo decir que para mí hacer música es una diversión. Y eso es lo que me pasó con la música de Lucer. El Usar de la Muerte, esta película muda de Pedro Sienna, yo compuse la banda sonora para un grupo orquestal bastante grande, que es la orquesta de la USACH, la orquesta clásica de la USACH, y los invito a ver esta película, El Usar de la Muerte de Pedro Sienna, con música de Horacio Salinas.